a nuestra compañera Alejandra García. Alejandra, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Buenas tardes, Lignor Bento. Me complace estar con ustedes el día de hoy, jueves 29 de abril. Me presento. Mi nombre es Alejandra García Hernández. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho. El día de hoy se abordará el tema reformas en materia laboral que modifican y afectan el salario. Ahora bien, para entrar en el tema, me gustaría definir qué es una reforma. Una reforma es una racionalización de procedimientos legales con el propósito de mejorar y actualizar el marco normativo que rige al Estado en cuanto a sus leyes constitucionales y o secundarias. ¿Qué quiere decir? Que es cualquier modificación de la norma con el objetivo de mejorar y cambiar las relaciones laborales del país para así obtener una regulación del mercado laboral más eficiente. Por lo cual, cabe mencionar que el 1 de mayo de 2019 fue publicado el decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, la cual fue basada en 3 pilares. La número 1 es el nuevo sistema de justicia laboral, que dicta que antes de demandar será obligatorio intentar alcanzar un acuerdo entre las partes. Para ello, fueron creados centros de conciliación laboral, que son integrados por profesionales capacitados en los medios alternos de solución de conflictos. Estos centros de conciliación laboral se encargan de vigilar que se respeten los derechos sindicales e intereses colectivos de los trabajadores a través de procesos libres y democráticos. El segundo es libertad y democracia sindical. Este se encarga de que los trabajadores puedan decidir sin discriminación ni represalias si desean afiliarse a un sindicato, cambiar de sindicato o no pertenecer a ninguno. Entendiéndose como sindicato, la asociación integrada por trabajadores o patrones constituirá para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. El tercer pilar es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este es el órgano público responsable de la conciliación laboral en materia federal, al igual que se encarga de los registros sindicales de asociaciones, contratos colectivos, contratos de ley, reglamentos e intereses del trabajador a nivel nacional, al igual que verifica y sigue los procesos de democracia sindical. Como sabemos, tanto trabajadores como patrones tienen derechos, los cuales se te otorgan beneficios a la par que te dan obligaciones. Hablando por la parte trabajadora, no todos los empleos respetan los derechos que te otorga el Estado. Y actualmente con la pandemia que estamos viviendo, muchos empleos fueron cerrando. Por consecuencia, hubo un gran número de personas desempleadas. Esto no significa que no se hayan abierto nuevas oportunidades para trabajar. Sin embargo, con o sin pandemia, muchos trabajos no pagan ni siquiera el salario mínimo. Al que nos lleva. ¿Por qué renuncia un trabajador? La principal opción que pensamos es por el salario insatisfactorio, ya que este puede que ni siquiera me alcance para mis necesidades básicas. La falta de oportunidad de crecimiento y mal ambiente laboral. Recordemos un punto muy importante. Existen enfermedades del trabajo. Entre ellos está integrado el síndrome de burnout, que este es el resultado de exigencias agobiantes, estrés crónicos o insatisfacción laboral. ¿Qué quiere decir? Que el trabajador ya no se siente motivado por su labor. El exceso de trabajo, baja calidad de vida y mala gestión. Este punto va más enfocado a la mala administración, lo que puede generar
que la empresa en la que tú labores llegue a la quiebra. No sentirse valorado por su empresa, al igual que la discriminación. Que no te dé el respeto que como persona y trabajador te mereces, ya sea por tu religión, preferencia sexual, entre otros. Recordando lo que se dijo en la primera sesión, para convertirte en un empleador, debes tomar en cuenta los salarios y los derechos que tendrán tus empleados. No porque no exista contrato entre las partes, significa que no hayan derechos. Estos existen y deben ser respetados. Ahora bien, el decreto del mes de mayo no fue la única. En el mes de diciembre se publicó una nueva reforma en el cual menciona el artículo 335 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos debe fijar salarios mínimos para los y las trabajadoras del hogar. Asimismo, también menciona en el artículo 280 bis de esta misma ley que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará salarios mínimos profesionales para los y las trabajadoras del campo. Pero no nos quedemos ahí. El día 23 de abril del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo decreto hacia la Ley Federal del Trabajo, el cual inicia con el tema más esperado, la outsourcing, fundamentada por el artículo 12, en el que dicta que queda prohibida la subcontratación del personal, entendiéndose como esta, una persona física o moral. Sin embargo, en el artículo 13, dice que sí se permite la subcontratación, pero en servicios especializados o de ejecución en obras especializadas. Claro, siempre y cuando el contratista sea o esté registrado en el padrón público. Pero esta no es la única reforma que se menciona en este decreto. También se presentó una nueva acerca del reparto de utilidades, fundamentada en el artículo 127, en el cual se añadió una nueva fracción, que dice que el monto de participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Un punto muy importante, el monto que se le va a ofrecer al trabajador siempre debe ser favorable para este. Pero si la empresa en la cual tú trabajaste fue afectada por la pandemia, es posible que el monto que se te otorgue sea menor. Esto no quiere decir que no se te conceda, siempre y cuando el ingreso declarado por la empresa sobre el ISR no sea menor a los 300,000 pesos. Bueno, sin más preámbulos, esperamos que al concluir el presente seminario se tenga una amplia comprensión de la importancia que tienen los derechos laborales, al igual que la actualización de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias por esta gran introducción. Solamente quiero corroborar si el audio sí se escucha, si alcanzaron a escuchar lo que comentaba la compañera Alejandra. Yo sí. 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 Ok. Por favor, ¿pudieran checar en la configuración del lado inferior izquierda, donde dice configurar, ahí dice conectar con internet o configurar la conexión de audio, por favor, para poder corroborar que podamos escuchar, por favor. Porque de hecho no me aparece audio, la persona, no me parece que tenga conectado un audio la persona que me mandó un mensaje. Entonces, si lo pudiera checar para poder ponerlo así, porque no me parece que tenga un audio conectado. Entonces, para poderlo corroborar.
O si puede entrar y volver a salir, le damos ahorita el acceso. Bueno, vamos a comenzar con nuestra última parte de este seminario. Como ya nos lo decía Alejandra, a partir de la entrada de esta administración federal comienza una escalada en cuanto hace a las reformas que tienen pues una parte central los trabajadores y los derechos de los trabajadores. Estas reformas, pues como tal, nosotros las fuimos dividiendo por su periodicidad y las vamos a ir explicando una por una. Este material ya lo tienen ustedes en su correo, este material ustedes ya lo pueden corroborar. Empezamos con la primera reforma. Esta es la que nos comentaba nuestra compañera Alejandra en diciembre del año pasado. Aparte de que se incrementa en un 15% los salarios mínimos, la CONASAMI, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, establece un incremento del 15% del salario mínimo, del salario ley, el cual para el resto del país, es decir, las ciudades que no sean fronterizas, ahorita voy a explicar concretamente esto, pasa de 123 pesos a 141.7. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el salario, en este caso el salario mensual, ahora el salario mínimo mensual queda en 4,620.9 pesos. Entonces, cuando se trate de zonas que no se encuentren en la zona libre que establece el Tratado de Libre Comercio, es decir, ningún municipio que esté de la frontera norte con Estados Unidos hacia abajo, van a recibir esta cantidad, 141.7. Ahora, esto nos dice que cuando nosotros contratemos a un trabajador, el salario mínimo que le podemos pagar al mes son 4,620.9 pesos. Ahora, si nosotros nos encontramos en la zona fronteriza libre, en lo que se conoce como la zona libre, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio, serán estos municipios. Concretamente, estos serán los municipios del norte. Hace algunos días me preguntaba, oiga, ¿entonces Tampico entra? No, Tampico no entra porque pese a que forma parte de un estado fronterizo, es un municipio que no se encuentra en la frontera. Entonces, de Tamaulipas son 10 los municipios donde no se encuentra Tampico u otro municipio que no esté en esta zona libre. Entonces, en estos municipios obviamente esta imagen ya es anterior, se va a pagar ahora 213.39. ¿Por qué esta diferencia? Porque justamente en el Tratado de Libre Comercio se establece esta zona libre que establece que se van a homologar ciertos requisitos como son los salarios mínimos dentro de esta zona fronteriza norte. Y obviamente hay otros beneficios como son los precios de las gasolinas, son los precios de algunos servicios. Por eso se establece 213.39 pesos para estos municipios de la zona fronteriza con Estados Unidos. La reforma número 2. Esta reforma número 2 también entra en vigor en este año. El otro entró en febrero, pero su vigencia empieza este 1 de enero del 2021. Esta reforma es el aumento de la UMA, por ahí la unidad de medida y actualización. Ya la habíamos planteado en la primera sesión. Señalábamos que esta va a ser ahora la medida que vamos a utilizar para aplicar sanciones. Ya no vamos a ocupar los salarios mínimos, vamos a ocupar la UMA. Y esto incrementa. Esta va a incrementar. Esto significa que la UMA en el 2020 estaba en 86.88 y en este 2021 va a estar en 89.62. El valor mensual, bueno, 2.724.45 y el anual 32.693.40. Ahora, vienen dos preguntas bien importantes. ¿Qué efectos produce que se incremente el valor de la UMA? ¿Qué efectos va a tener la UMA? ¿A quién le afecta la UMA? ¿Le afecta al trabajador? ¿Le afecta al patrón? Nos afecta a todos. Cuando hablemos del incremento de la UMA, significa, como ya lo hemos planteado, que van a incrementar los montos de las sanciones. Es decir, si antes pagabas determinada cantidad con el incremento de la UMA, pues ahora vas a pagar más.
Y tratándose de materia laboral, pues, de rebote se incrementaron. Es decir, como bien establecido a partir del artículo 992 de la Ley Federal del Trabajo, se van a incrementar las responsabilidades y las sanciones donde se hable de la UMA. Y ahora, a los patrones que no respeten la jornada laboral máxima, obviamente sin el pago de las horas extras, se va a incrementar ahora desde 4,481, que son 50 veces la UMA, hasta el tope máximo de 22,405 pesos. Esta se incrementa si el patrón no respeta la jornada establecida. Por no otorgar días de descanso o no pagar los días de descanso, se establece la misma, 50 veces como mínimo y como máximo 250 veces la UMA, es decir, hasta 22,000 pesos. No pagar las utilidades, ahorita vamos a hablar incluso de la reforma que habla sobre el reparto de utilidades. Aquí se establece como mínimo 250 veces la UMA, aquí ya es un poquito más, desde los 22,405 pesos hasta 5,000 veces la UMA, es decir, sanciones de hasta 448,000 pesos por no pagar las utilidades cuando debías hacerlo como responsabilidad patronal. No otorgarte un espacio seguro para que tú puedas guardar tus instrumentos útiles de trabajo, obviamente tus pertenencias, también es una obligación del patrón. Todo esto está establecido a partir del artículo 992 de la Ley Federal del Trabajo. Si ustedes se encuentran en uno de estos supuestos, para eso existe la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde ustedes manifiestan eso, y aquí están las sanciones. Nosotros no vamos a inventar nada, ya está aquí en la ley. Ahora con el incremento, aquí en el incremento, obviamente ya tiene pues el efecto de que van a incrementarse justamente también las sanciones. Permítanme un momento, que la persona con la que estábamos hablando del audio, no otorgar recibos de nómina. Acuérdense que como tal, aquí lo que veíamos en la sesión anterior, el SAT está para todo. Está metido en todo lo que tenga que ver con cuestiones de relaciones laborales. Y si tú no entregas comprobantes de pago, comprobantes o recibos de pago debidamente acreditados, pues obviamente el SAT no va a saber cuánto estás invirtiendo o cuánto estás pagando de nómina. Entonces, por eso el SAT dice, aquí sí meto las manos. Y van sanciones desde los 4,481 pesos hasta los 134,403. No proporcionar capacitación, acuérdense que es una de las obligaciones de los trabajadores, desde 250 veces la UMA hasta 5,000 veces la UMA. Se incrementan con el incremento del valor mismo. Seguridad e higiene, aquellos patrones que no proporcionen, en este caso de pandemia, todas las medidas de seguridad para que el trabajador pueda desarrollar sus actividades o servicios, también desde 22,405 hasta 448,000 pesos. Actos de discriminación, acoso y hostigamiento, aquí están las multas, son las mismas de 250 veces hasta 5,000 veces la UMA. Discriminación por embarazo también está establecido, es de 50 veces hasta 2,500 veces la UMA. Esta imagen la puse y ahorita les explico por qué. No presentarse a la audiencia de conciliación. Nuestra compañera Alejandra nos decía que ahora en estos centros de solución y conflictos nos señalan que antes del juicio debemos acudir entre ellos. Esto es bien importante, emprendedores, patrones, trabajadores mismos, nuevos trabajadores. Si un abogado a ustedes les dice, no te preocupes, no acudas a la primera cita, no acudas a la primera, acudes hasta la tercera, no pasa nada. No, ¿cómo no? Aquí están las sanciones. Oiga, pero me demandó mi albañil. Yo no soy un patrón que tiene mucho dinero. La ley no dice, mientras seas patrón. ¿Sí? Entonces van multas desde los 4,481 pesos
hasta los 8,962 pesos. Entonces, estamos hablando, en este caso, de que sí tiene consecuencias. Ojo, jurídicamente, apréndanse esto. No hay ningún lugar donde diga que tienen la obligación de mandarte 3 citas. Eso es un mero uso y costumbre, tanto en el Ministerio Público, tanto en los juzgados civiles, mercantiles. No hay ninguna obligación. Incluso en el Ministerio Público te giran una orden que se llama ubicación, presentación y localización en calidad de libre. Así que ese mito de preséntate hasta la tercera, no, a menos que estés en el CEJAP, que es el Centro de Justicia Alternativa, tal vez, y lo digo así, tal vez. Aquí sí tiene consecuencias y aquí están los montos. Así que si su abogado le dice, no te preocupes, no, sí preocúpate, ¿eh? Porque aquí está, sí hay multas de eso. 11. Falta de pago de una prestación. Es decir, si no te pagan aguinaldo, si no te pagan las vacaciones, si no te dan cualquiera de esas, en este artículo 1002 está establecido todas las situaciones análogas o referentes que no tengan un artículo en específico. Si no está en un artículo en específico, entra en este artículo general. Es como la ley del embudo. Si no está en esto que está acá afuera, está aquí cabe. Así que si ustedes les dicen, no hay un fundamento donde me obliga a que tengo la obligación de pagarte las prestaciones, aquí está, en el artículo 1002. Y las multas van desde los 50 veces la UMA hasta los 448,100 pesos. Entonces, se incrementa la UMA y en consecuencia se incrementan las sanciones. Ojo, hay que tener mucho cuidado. Esto está a partir del artículo 992 de la Ley Federal del Trabajo. Reforma número 3, no sé por qué se movió. En la reforma número 3 hablamos de la reforma de las afores, ¿de acuerdo? Actualmente, hasta hoy, abril del 2021, estas son las aportaciones que se hacen de manera bimestral para el incremento de tu afore. El patrón aporta el 2% del salario base de cotización y el 3.15% también del salario base de cotización para cesantía en edad avanzada. El gobierno federal aporta el punto 225. No es ni siquiera el 1%. Ojo, ni siquiera el 1% aportaba el gobierno, tratándose de cesantía en edad avanzada y una cantidad equivalente al 5.5% del salario mínimo general. El salario mínimo general, no del salario que tú tengas, ¿de acuerdo? Una parte bien importante, hay una tablita donde por profesión hay determinados salarios, los salarios para cada profesión. Por ejemplo, los periodistas son los que tienen el salario mínimo más alto. En este caso se va a utilizar el salario mínimo general, que ya vimos que es de 141 pesos. Y por último, el trabajador va a aportar de manera bimestral el 1.125 sobre el salario base de cotización, ¿de acuerdo? Entonces, realmente lo que se incrementaba al mes, de manera bimestral, perdón, era un porcentaje como del 6% de lo que se estaba aumentando, ¿no? El salario base de cotización. Entonces, realmente era muy poco. Hay esta reforma en la cual va a entrar en vigor hasta el año 2023. No entiendo por qué hasta el 2023. La única explicación es que, bueno, elecciones. Y esto va a generar que se incrementen los salarios, obviamente, los porcentajes de aportación que van a hacer tanto el patrón como el trabajador. Y aquí están las tablitas hasta quedar en el casi 12% y de ahí en adelante incluso hasta llegar hasta el 13%. Entonces, ¿va a haber un incremento? Sí, pero hasta el 2030, ¿de acuerdo? Hasta el 2030 es cuando vamos a llegar al tope de casi 30% del ahorro, pero mientras seguimos, hasta que no entre en vigencia hasta el 2023, seguiremos con estos mismos porcentajes, ¿de acuerdo? ¿Incrementa muy poco la afore de manera semestral? Sí, muy poco. Reforma número 4, lo que tiene que ver con las cuestiones de las semanas cotizadas, ¿sí? Ahora
ya se pueden retirar, ya se pueden retirar en cesantía en edad avanzada o vejez con 750 semanas cotizadas, siempre y cuando tengas 60 años. ¿Sí? Antes necesitabas 1,250 semanas. Es decir, ¿cómo sabíamos cuántas semanas íbamos o cuántos años íbamos a trabajar? Pues 1,250 lo dividimos entre 52, porque para la Ley Federal del Trabajo, un año tiene 52 semanas. Y prácticamente íbamos a trabajar 24 años de nuestra vida. ¿Para qué? Para juntar los 1,250 semanas de cotización. Ahora no. Ahora con esta reforma, con 750 semanas, ya puedes solicitar, obviamente, y 60 años, ya puedes solicitar tu pensión tu retiro por cesantía en edad avanzada. Esto significa que ahora las personas se pueden retirar hasta con 14 años y medio trabajados. ¿Sí? Entonces, ¿se disminuye? Sí, claro, casi 10 años. Casi 10 años son menos de lo que tienes con lo que te puedes retirar ahora. No lo confundamos con esto. Cuando hablemos de pensión universal, esto está establecido ahora en la Constitución, hubo una reforma en la Constitución, en la cual se establece que aquellas personas que como tal no tengan una pensión de vejez o cesantía en edad avanzada, es decir, por haber trabajado, es obligación del gobierno federal entregarle una pensión, un apoyo, perdón, aquí hay una parte bien importante, y quiero ser bien claro en esto. El nombre comercial es pensión universal, pero realmente, estadística y legalmente se va a manejar como un apoyo económico. ¿Por qué? Porque si lo manejáramos como una pensión, no podrían ser 2,550 pesos. Tendrían que ser mínimo los salarios que ya, el salario mínimo establecido que ya vimos al mes, que vendrían siendo como unos 4,600 para cada uno de las personas que tengan 65 años. ¿De acuerdo? Entonces, esta pensión universal, así es como se establece, iba a ser hasta los 68 años, ahora se baja hasta los 65 años. Esta administración es la que dice, ok, vamos a dárselos a los 68 años, pero esta misma administración dice, bueno, siempre ya no a los 68, ahora a los 65. Entonces, por eso les reitero, no es una pensión como tal, es un apoyo económico. Quiero que quedemos bien en claro esto, porque si no, no pudiera ser de 2,550 pesos de manera bimestral. Este comentario lo quería señalar porque lo manejo como un comentario aislado. Nuestro actual presidente, en una de sus conferencias matutinas, él señala que los rubios con privilegios, es decir, los güeritos, deben trabajar más que las personas que no lo son, porque son privilegiados, porque son, ya saben, los fifís, que el pueblo sabio. Quedó como un comentario aislado. Él decía que las personas rubias, las personas güeritas, podían trabajar hasta más de 65 años, es decir, 68 años, pero obviamente era solamente un mero comentario, así quedó como un mero comentario, no se preocupen, aquellas personas que no tengan el color de la raza de bronce, nosotros los prietitos nos la pasamos bomba, así que nosotros no nos preocupamos. Pero en este caso, reitero, solamente fue un comentario aislado, no lo llevó a la práctica, pero él dijo que iba a proponerlo en una reforma para que los morenitos trabajáramos menos y los güeritos trabajaran más. No lo hicieron. Así que, bueno, yo no me hubiera preocupado, pero algunos de esta sala, pues sí lo hubieran hecho. Entonces, de todas maneras, reitero, nosotros nos la pasamos bomba. La reforma número 5 nos la comentaba nuestra compañera Alejandra, en la cual nos decía que lo anunciaron como un muy platillo, que se había acabado el outsourcing. Esta entró en vigor al sábado pasado apenas, ahorita acaba de entrar en vigor, se publica en el Diario Oficial y dice, a partir de la publicación del Diario Oficial tiene vigencia. ¡Pum! Y todos dijeron, se acabó el outsourcing. Ahorita explicamos qué es el outsourcing, no se preocupen.
en el cual se establecía o se establece en esta reforma que no se va a subcontratar, que ahora ya no se puede subcontratar y que todo ese personal que está subcontratado debe de estar afiliado ahora a un instituto para que tenga, obviamente, todos los derechos de la seguridad social. Por eso lo puse con signos de interrogación, el fin del outsourcing, porque te dice, se va a acabar, pero te doy chance a que lo hagas de otra manera. Entonces, esta dice, la medida establece que las compañías deberán autorizar la contratación de trabajadores para realizar tareas permanentes o esenciales, ¿de acuerdo? Es decir, que ahora las personas que estén directamente a tu encargo deben de estar registradas como tus empleados, no como empleados de otra persona. Pero hay sus excepciones. Por eso no se ha acabado el outsourcing. Vamos a primero explicar qué rayos es el outsourcing. De una manera bien rápida, empresas como ADECO, empresas como Manpower, realizan una convocatoria de empleo en la cual se postulan las personas que crean que cumplen con los requisitos. ADECO los contrata y a su vez los contrata porque ya hubo antes una institución que le dijo a ADECO o a Manpower, oye, necesito una secretaria, necesito un administrador, necesito un contador. ADECO hace la convocatoria, contrata al contador y le dice, contador, vas a ir a tal empresa a prestar tus servicios. ¿De acuerdo? Él va a estar prestando sus servicios aquí, va a estar en un horario, va a llevar el uniforme de acá, pero ¿quién es su verdadero? ¿Quién es el patrón aquí? ¿Quién creen que sea realmente el patrón? Cuando a él lo quieran despedir, ¿quién lo tiene que despedir? Vamos a poner la escuela o ADECO o Manpower. ¿Quién lo tiene que despedir? ADECO. ¿Por qué? ADECO. Porque él lo contrató, él lo convocó y él es el patrón en este caso, ¿no? Pero están prestando sus servicios acá. Sí, pero como quieran, la ley dice que no, que el que lo contrató es el otro. Efectivamente. Aquí en este caso, quien va a ser el patrón es ADECO. El empleado va a ser él. Él no va a ser su patrón. Porque ADECO dice, no. Yo nada más es contratación de prestador prestando un servicio. ¿Sí? Ahora, hay un montón de casos en esto. Oiga, entonces cuando aquí llegaron las compañías, por ejemplo, Waterford, Schlumberger, estaban por subcontratación, sí y no. Sí, porque le prestaban servicios a Pemex, pero era porque había una licitación. Entonces, no lo consideramos como tal estrictamente outsourcing, ¿no? Oiga, pero estaban directamente en los pozos de Pemex. Sí, pero para eso hubo una licitación, hubo un contrato de por medio. Entonces, en casos como estos, nos dice esta reforma, se va a permitir la subcontratación en casos especializados y muy efímeros. Por ejemplo, que no formen parte de las labores esenciales y permanentes de la compañía, es decir, a lo que se dediquen. ¿De acuerdo? Pero ¿qué creen? Acuérdense que nos lo comentaba nuestra compañera Alejandra en el speech inicial, al decirnos que tienen que inscribirse en un padrón. Tienen que estar inscritos en un padrón aquellas personas que digan, yo tengo personal subcontratado, pero no hacen labores específicas o actividades específicas. Al día de hoy, hasta hoy, al día de hoy, ya la reforma va a cumplir una semana de vigencia. Al día de hoy no hay una regla, no hay una tabla, no hay un decreto, no hay un anexo donde nos diga a qué se refiere con labores especiales o específicas o esenciales. En este caso en concreto, un banco puede seguir contratando los servicios de personal de limpieza, que es lo que hacen. Los bancos no tienen su propio personal de limpieza, contratan a otra empresa que les dice, bríndame los servicios que me vengan a limpiar. ¿Por qué sí se va a permitir ahí?
Porque la prestación de servicios de limpieza no es una función esencial para el funcionamiento del banco. No sería lo mismo en el caso concreto que contrataras a un cajero. Ahí sí, eso porque ya son partes esenciales de la empresa. Pero en este caso, un teatro que contrate personas que le ayuden en funciones como, por ejemplo, acomodadores, no, porque ellos no son los que van a actuar. Entonces, se dan cuenta de la laguna que existe. Ya está vigente la reforma, pero no están las reglas del juego todavía. Y ya saben, para nosotros los abogados, esto es Navidad en abril. ¿Por qué? Porque nos dejan un gran vacío legal que nosotros no podemos interpretar. Entonces, por eso les ponía fin del outsourcing. Hay mil y un maneras para seguir trabajando bajo la figura del outsourcing. En este caso, nos establece que las personas físicas o morales que sean descubiertas subcontratando, se les van a imponer multas de 2,000 a 50,000 veces la UMA, así está la multa, ¿vale? 50,000, si multiplicamos 89.62 por 50,000, más de 4 millones, casi 4,5 millones de pesos. Y al patrón que no permita la inspección, pues le van a imponer desde 250 hasta 5,000, que venían como 480,000 pesos. Entonces, hay muchísimas maneras de seguir evadiendo el registro de sus trabajadores como propios. La subcontratación va a seguir, es un negocio muy rentable. Y sobre todo, no están las reglas al día de hoy, no existen. Entonces, las podemos crear o las podemos improvisar. En la reforma número 6 es sobre la famosísima reparto de utilidades. En esta, como lo vimos en la clase anterior, entra la parte del contador. El contador te dice, Enrique, ganamos 100,000 pesos. Bueno, ganamos 1,000,000 de pesos, Enrique. Ya quitando salarios, con sus impuestos, obviamente, quitando los derechos, todas las contribuciones, nos quedaron en nuestra bolsa, bueno, en tu bolsa, Enrique, te quedaron 400,000 pesos. Entonces Enrique dice, bueno, ya 400,000 pesos son para mí. Ahora, con la reforma, se establece que se va a fijar el 10%, pero de las utilidades netas. No de las utilidades brutas, de las utilidades netas. ¿Qué significa esto? Que ahora, Enrique, que ya decía, tengo 400,000 pesos en mi bolsa, después del pago de todos mis derechos, contribuciones y salarios, 400,000 pesos, con eso me compro un carro, ¿no? Ya estaba establecido el 10%, lo quiero dejar bien en claro, pero ahora se establece que son sobre las utilidades netas, es decir, ahora Enrique, realmente su ganancia no van a ser 400,000 pesos, ahora van a ser 360,000. ¿Por qué? Porque 40,000 pesos tiene que repartirlos de utilidades a sus trabajadores. Ahora los tiene que repartir. Esa es la nueva reforma. Y se le agrega de que antes el tope eran 60 días de salario, ahora se incrementan hasta 90 días de salario. Entonces, obviamente, esto le afecta al patrón. Esto le pega en economía al patrón, porque se está yendo sobre las utilidades netas, las ganancias netas, lo que tú decías, ya me quedé con esto para mí aquí en mi bolsita, pues ahora ya le metieron mano a tu bolsita, porque ahora debes de repartir el 10% de las utilidades. ¿Cómo se reparten las utilidades? Bueno, esos 40,000 pesos se van a dividir entre dos, una parte se divide de manera equitativa, la otra se divide dependiendo de los días de vengados o los días trabajados por los mismos trabajadores.
Pero, ojo, ¿quiénes no pueden, quiénes no van a pagar? ¿Quiénes no van a pagar utilidades? Bueno, toda empresa que declara ante el SAT ganancias netas por arriba de los 300,000 pesos está obligada a repartir utilidades. 300,000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer aquí Enrique? Lo vimos en la clase anterior, en la sesión anterior. ¿Qué tendría que hacer el contador de Enrique? ¿Qué se les ocurre que tendría que hacer el contador de Enrique? ¿Se acuerdan que a Enrique le quedaban 400,000 pesos de ganancia? ¿Qué se les ocurre que tendría que hacer ahora el contador de Enrique para que les dijera a sus trabajadores? No, no te toca reparto de utilidades. ¿Reinvertirlas? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Reinvertirlas como? Sí, puede ser una solución, pero quiero ver si es la misma idea que tengo yo, o sea, si es la idea. ¿Reinvertirlas en dónde? ¿En qué? Creo que sería comprar activos, actualizarse con herramientas, camiones, algo que sea de activos a la empresa. ¿Sí? ¿Sí? Así. Reportarlo como gastos de la empresa. Meterlo como gastos de la empresa para que te mantengas debajo del radar de los 300,000 pesos. Y así les puedes decir a tus trabajadores, híjole, el SAT me dice que si gano menos de 300,000, no hay reparto de utilidades. Y de todas maneras ese dinero lo pueden reinvertir. La ley te permite mucho, la ley de concursos mercantiles, la ley de operaciones y títulos de crédito te permite un montón de cosas, montón de cosas. Lo puedes meter como donaciones, lo puedes meter como incluso hasta como fideicomisos, reinvertirlo, les dicen sus compañeros, sí, claro. Sí, claro que sí, que sí se puede. Había unas preguntas en el chat, perdón, no las había visto porque no tenía activo la opción del chat. ¿Qué ocurre con empresas que le trabajan, por ejemplo, a Pemex y CFE? En este caso, poníamos el ejemplo aquí de Costa Rica, de Waterford, de Bloomberg. Si se hacen a través de una licitación, es un contrato. Entonces, ahí no operaría. Oiga, pero me contrata una empresa y yo le presto mis servicios al interior a Pemex y de extracción. Sí, pero es una licitación. Pero son actividades específicas, sí, pero es una licitación, es una prestación de servicios, un contrato de prestación de servicios. En ese caso, no, ahí no opera. Por eso lo que le decía, es lo bonito de la interpretación de la ley. No están las reglas específicas ahorita, no hay reglas, no existen. Entonces, esas empresas que le trabajan a CFE y Pemex lo pueden seguir haciendo. No entran aquí. No se consideraría subcontratación. Decía, ¿pueden ser contrataciones del ámbito de limpieza para reparaciones de aparatos esenciales? No, porque ahí o lo contratas para limpieza o lo contratas para reparar otro tipo por ejemplo, reparación de climas o mantenimiento de climas. No puede ser la misma función. Lo puedes contratar, por ejemplo, contratas a un técnico, pero lo estás contratando, pero solamente como su servicio, no como laboral, como su servicio. Prestación de servicios, no es lo mismo que el contrato laboral, como lo platicamos en la primera sesión. Dice, gastar equipo efectivamente. Efectivamente. Computadoras. ¿Sí? La ley te permite mucho para mantenerte debajo del radar. Reinviertan. Acuérdense que el contador decía, tú reinvierte. Tarde o temprano te va a alcanzar, sí, pero pues esos activos los puedes gastar. Capacitaciones. Acuérdense que es una obligación. Es una obligación dar capacitación a tus empleados. Paga capacitaciones. ¿Sí? Renta una casa en la playa y haz un retiro espiritual con tus empleados. Ya te divertiste, bueno, a los que les guste divertirse, lo manejas como capacitación. Y todos los trabajadores contentos. Hay muchísimas formas. Entonces, en este sentido, esa es la forma en la cual te puedes mantener debajo del radar, ¿vale? Entonces, por eso a los
nuevos emprendedores ya saben lo que tienen que hacer, reinvierten, manténganse en números rojos, en el papel, obviamente. Entonces, y obviamente las empresas nuevas no pagan reparto de utilidades durante el primer año. Aquí en este caso sí le afecta mucho a las nuevas a las empresas. ¿Por qué? Porque es el 10% de las utilidades netas. Lo que tú ya creías que tenías de ganancia, ya la habías librado, ahora te van a quitar el 10%. ¿Vale? Obviamente uno va a decir, ay, pero empresas como Cemex, esas, sí, claro, pero pues ya son sobre las ganancias netas, no son sobre las ganancias brutas. ¿Sí? Entonces, ahí a lo mejor lo puedes meter como un deducible, como algo, pero pues mientras ya te afectaron a tu bolsillo, porque era lo que decías, esto es lo que va para mi bolsillo, ya no. Y estas son las reformas que se acaban de implementar. Como pueden darse cuenta, hay algunas que ya están. Si ustedes me preguntan, ¿estas reformas tienen sus lados buenos, sus bemoles buenos? Sí, claro. Pero también tienen sus bemoles malos. Hay que entender muchísimas cosas de esto. Ahora es una obligación inscribir a todos los trabajadores en el Seguro Social. ¿Sí? Y se los decía desde la primera sesión, no quiero que visualicen cuando escuchemos la palabra trabajador a Carlos Slim, a los Azcárraga, a ellos no les duele. A ellos realmente no les duele. Ellos tienen estímulos fiscales. Al pequeño trabajador, al pequeño empresario, al asalariado que ahora quiere construir su casita, o al asalariado que tiene su empleado, a eso sí les va a afectar. ¿Por qué? Porque incluso hasta el empleado informal, los que conoceríamos como economía subterránea, oiga, yo tengo un puesto, pues ahora ese trabajador que tú estabas acostumbrado a pagarle 100 pesos diarios y contento, ya no vas a poder hacerlo. Porque si él va a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ahí están las sanciones, ¿eh? Oiga, pero yo vendo raspas, pero yo vendo ropa, yo no soy Carlos Slim, a mí sí me pegan mis activos, dice el patrón. ¿Sí? Se incrementan las multas y se incrementan los salarios. Entonces, obviamente como trabajador, pues, se la pasan bomba, ¿sabes qué? Pues, que bueno, se incrementó mi salario, pero le pega en la economía al patrón, al señor que vende tortas y que todos los días le daba al muchachito que le ayudaba a embarrar el pan y a armar las tortas 100 pesos, ahora le tiene que pagar 141 pesos diarios. Y si no se los paga, él con la mano en la cintura va a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y dice, me pagan nada más 100 pesos. Ahí está en el artículo 1002. Entonces, se dan cuenta que hay que verlo desde todos los cristales, desde todas las perspectivas. ¿Vale? Entonces, reitero, patrón no necesariamente tienen que ser los Slim, los Azcárraga, los Aramburu Zavala. Patrón podemos ser todos. Y si no los escribimos ahora en el Seguro Social, ahí están las sanciones, las acabamos de ver. Entonces, está muy cañón. ¿Por qué? Porque como nos decía el contador en la sesión anterior, te lo meten como un crédito fiscal y lo pagas y no te embargo las cuentas. Se dan cuenta de que no todo lo que brilla es oro, no todas las reformas como tal. Hay que analizarlas. Tienen sus bemoles buenos, desde luego. Que te bajen las semanas cotizadas, eso es buenísimo. Es buenísimo. Porque lo habían incrementado demasiado. ¿Sí? Pero hay que verlo desde todas y cada una de las perspectivas. ¿Hasta aquí alguna pregunta para poder pasar al último tema de nuestro seminario? ¿Alguna pregunta con respecto a las reformas? Reitero, estas diapositivas ustedes ya las tienen en su correo electrónico. ¿Alguna duda con respecto a estas reformas? ¿No? No, profesor, bien. Perfectísimo. Ahora sí, saquen sus calculadoras. Vamos a entrar al tema de el cálculo de los finiquitos. Esto ya se encuentra en la guía que se les mandó en la primera sesión. Esto es
Muy importante, porque como ya vimos, si se incrementan las multas, pues también se incrementó el salario. Entonces, ahora debemos de entender, como lo vuelvo a plantear en la primera sesión, señalábamos que el salario mínimo se va a utilizar para todas las cuestiones que tengan que ver con los trabajadores, salvo las multas, ahí se va a utilizar ya la UMA como tal, y que incluso ya vimos que se incrementó. Cuando hablemos de salarios, cuando digan 10 días de salario y no te diga salario mínimo, vamos a entender que es el salario del trabajador. En la misma guía estaba establecido que cuando se trate de ciertas indemnizaciones, el monto que se va a fijar o el monto que se va a utilizar va a ser el monto del doble del salario mínimo vigente. Ese va a ser el tope, ¿de acuerdo? Quiero que esto lo tengamos bien presente porque ahorita en el ejercicio en los ejercicios que vamos a hacer es importante que lo tengamos bien presente. Entonces, el artículo nos dice que se va a tomar como tope el doble del salario mínimo vigente general, es decir, este 141.7 por 2 nos da un total de 283.4. Este va a ser nuestro tope tratándose de el salario diario del trabajador. Si nosotros tenemos un trabajador que gana más de 283.4, el salario diario que vamos a utilizar para los cálculos que haremos va a ser de 283.4. ¿De acuerdo? Muy bien. Quiero hacer un super mega repaso para poder ingresar. ¿Se acuerdan cómo sacamos el salario diario? El salario diario fijo. ¿Alguien se acuerda? Ajá, ya sea el salario mensual o el quincenal, se divide entre 30 si es mensual y si es quincenal entre 15. Muy bien, perfectísimo, Josefina. Si es, ¿cómo se calcula el salario variable, por favor? Todo está en la guía. Necesito que ahorita hagamos el recordatorio porque vamos a hacer los problemas del finiquito y esto es bien importante. ¿Cómo se calcula el salario diario variable? ¿No se acuerdan? Toman de ambos meses dependiendo, bueno, por ejemplo, en el primer mes cuánto ganó, en el segundo mes, y si se divide entre 60. ¿Por qué entre O 60? Bueno, si tomamos de 2 meses. Así es. Porque va a variar, entonces el primer mes no podemos, si es variado, pues es diferente el primer mes y el segundo mes, entonces lo sumamos las cantidades y lo dividimos entre 60. Supongamos que lo vamos a hacer de 2 meses. Perfectísimo. Así, ese es el variable. Y el salario mixto, pues bueno, es la fusión entre el salario fijo y la sumatoria con el salario variable. Es decir, el salario fijo que tengamos, si es mensual, lo dividimos entre 30 y la sumatoria del salario variable, como nos decía nuestra compañera Carolina, y ambos lo sumamos y obtenemos el salario mixto. ¿De acuerdo? Ahora sí. Y de ahí, ¿se acuerdan que sacábamos el salario diario integrado? En el cual teníamos que sumar las prestaciones de aguinaldo, las prestaciones de vacaciones. Todo eso lo vamos a sumar más 365. Ese resultado lo dividimos entre 365 y ese resultado de 1 punto y fracción que siempre nos da, lo vamos a multiplicar por el salario que hayamos sacado, que es el mixto, el variable. Esto de resultado nos da el salario diario integral. ¿De acuerdo? Para los que por ahí, toda esta información, recuerden que ya se las compartimos en la guía, ya está en la guía debidamente respaldado todo esto y explicado, pero para los que no recuerden cómo se sacaba lo del salario diario integrado, les voy a proyectar para que quede bien clarísimo aquí.
Bueno, ahorita no encuentro la diapositiva, pero bueno. Entonces, es importante porque para estos problemas vamos a utilizar el salario diario integral. Okay. Vamos a comenzar. Y aquí no quiero que se me vayan perdiendo. Van teniendo dudas, yo me voy deteniendo para que quede súper claro. ¿De acuerdo? Cálculo de finiquito. Primero debemos entender por qué motivos puede terminar la relación de trabajo. Es decir, ¿por qué me pueden correr? La primero es ¿por qué me pueden correr? Todo esto está contenido en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Entre las 16 causales que maneja, porque hay una que es bis, por 16, que maneja el artículo 47, nos dice comprometer el trabajador por su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad, cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento o acoso, tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días. Aquí es una parte importante. 30 días hábiles, ¿de acuerdo? 30 días laborales, ¿de acuerdo? Ojo, tampoco son 3 faltas, porque siempre dicen, son 3 faltas. No, dice más de 3 faltas. ¿Cuántos son más de 3 faltas? 4, ¿de acuerdo? Es decir, a la cuarta falta ya lo puedes correr. Si tiene 3 faltas, no lo puedes correr. Ahora, tampoco se me confundan. Digan, falté el 27 y el 28 de marzo. Y volví a faltar hasta el día 15 y 18 de abril. Entonces, ya no cuenta porque allá fue en marzo y acá fue en abril. No, sí cuenta porque nos está diciendo en un periodo de 30 días. No es mes calendario, ¿de acuerdo? Eso es una parte bien importante para que no se me confundan. Más de 3 faltas son 4. En un periodo de 30 días hábiles, no 30 días del calendario. No, eso, o sea, falté en marzo, ahorita ya es abril, no. Sí, pues. Así que tengan mucho cuidado con eso. Otras causas en este son atribuibles al patrón, que sea el patrón el que está dando causa para que te despidan. En este caso, a ti como trabajador hay una indemnización. En este caso, que el patrón engaña al trabajador, obviamente con respecto a las condiciones de trabajo, de salario, de lo que iba a hacer. Incurrir el patrón o sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio, pero también nos habla de que fuera del servicio, contra el trabajador o contra su familia, hijos o hermanos. Es decir, si en una empresa en la cual Inés es dueña, contrata a Gerardo y Gerardo, como su gerente, empieza a acosar a la hermana de Lisbeth, Gerardo va a decir, no, ¿por qué? La hermana de Lisbeth ni trabaja aquí. Sí entra, ¿eh? Sí, la misma ley lo dice, ¿de acuerdo? Para que no se me confunda. Obviamente, si es contra el trabajador, pues pero, oiga, pero Gerardo no es el dueño, pero es el representante del patrón, que es lo que vimos en la primera sesión. Así que si Gerardo acosa a la hermana de Lisbeth, a las hijas de Lisbeth, a la mamá de Lisbeth, al tío, se considera como tal acoso, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una parte bien importante porque en el mismo artículo 51 nos establece todos estos supuestos en los cuales el patrón tendría la culpa del separamiento de la relación o la finalización de la relación de trabajo. Ahora, finiquito. Ya vamos a ingresar al finiquito, ya no le vamos a dar vueltas. ¿Qué vamos a entender primero por finiquito? El finiquito es el pago que le corresponde a todo trabajador por haber prestado sus servicios y ahora separarse de la relación de trabajo. Ya. Sin importar el motivo, si te despidieron con causa, si te despidieron porque fue culpa del patrón, o tú dijiste, ya me aburrí, ya no quiero trabajar aquí. Entonces, en ese caso, te corresponde el finiquito.
¿De acuerdo? Por eso lo estoy manejando como finiquito. Lo primero que debemos de entender, que dentro del finiquito hay algo que se llama prima de antigüedad. El artículo 162 nos establece que la prima de antigüedad se va a pasar, de acuerdo, a 12 días de salario, obviamente el salario que estaba recibiendo el trabajador por cada uno de sus años de servicio. Pero ese mismo artículo nos dice, la prima de antigüedad se le pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo siempre que hayan cumplido 15 años de servicio, por lo menos. Entonces, nos tenemos que esperar. Segundo, en el artículo 50 nos dice, las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior es el 49 y nos habla de los casos en los cuales te toca una compensación o una indemnización por el tiempo de trabajo que tú estuviste, obviamente, en esa empresa o con ese patrón. Y nos habla, dice, si la relación fuera por tiempo determinado, ya lo que vimos al principio, menor de un año, se le va a pagar una cantidad igual a la mitad del tiempo que estuvo prestando su servicio. Es decir, si trabajó 8 meses, se le van a pagar lo correspondiente a 4. Si excede de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de 6 meses por el primer año y de 20 días por cada uno de los años siguientes. ¿Esto qué significa? Si trabajaste 2 años teniendo un contrato por tiempo determinado, te van a tocar una indemnización de 6 meses por el primer año y de 20 días ya por el segundo. Si fueron 3 años, pues 6 meses por el primero y 40 días por los otros 2 años. Fracción número 2. Si la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado, es decir, no hay como tal una fecha para que se acabe el contrato, la indemnización va a consistir en 20 días de salario por cada uno de los servicios prestados. Por tiempo indeterminado. Ahora dice, además de las indemnizaciones a que se refiere las fracciones anteriores, se va a pagar 3 meses de salario y obviamente los salarios caídos o los salarios vencidos. 3 meses de salario. Este artículo 50 nos habla cuando tú, como nuevo emprendedor, o tú como administrador de una empresa, no lograste acreditar el despido justificado. Es decir, Carolina llegó en estado de ebriedad y Mayra dice, pues la voy a despedir. Pero pese a que Carolina sí llegó en estado de ebriedad, pero Mayra, como no supo comprobar, no supo hacer bien su procedimiento de despido, y cuando fue a la junta dijo, oiga, es que sí llegó en estado de ebriedad, ¿y quién puede dar fe de eso? Creo que estaba Diana, creo que estaba Carolina, creo que estaba Enrique, creo, aunque su compañera haya llegado en estado de ebriedad y no logró acreditar, porque acuérdense que el que afirma está obligado a comprobar, en este caso, por no haber hecho bien su procedimiento, Mayra, si es patrona, o Mayra, si es administradora, su patrón de Mayra, tendrá que pagarle 3 meses del salario que estaba recibiendo el empleado por concepto de indemnización, aparte de esto de acá arriba. Entonces, por eso esto es bien importante, ¿de acuerdo? Sumamente importante que sepamos hacer nuestro procedimiento, ¿de acuerdo? No se compliquen si ahorita digan, oiga, es que están muy complicados esos artículos. Ya les vamos a explicar. Solamente se los estoy mostrando, el 162. En la fracción segunda nos habla de lo que les decía, del doble del salario mínimo.
Y el artículo 50, las indemnizaciones que debes de tener previstas cuando vas a emprender. Siempre en tu corrida financiera, siempre pongan y proyecten los salarios de sus empleados mínimo por 3 meses. Mínimo, así ya, o sea, lo idóneo serían 6 meses, pero ya cuando menos proyecta los salarios de tus empleados 3 meses, porque si no, aquí están las consecuencias. Ahora, preguntas más frecuentes de lo que acabamos de leer. O sea, que debo de tener más de 15 años para tener una prima de antigüedad. Debo de tener años completos trabajados para tener los 12 días de la prima de antigüedad. ¿Y cómo le hago si tengo un salario variable y llevo más de 15 años con el salario variable? ¿Qué tendría que hacer? Primera pregunta. ¿Te debes de esperar a tener 15 años para que te toque prima de antigüedad? La respuesta es no. ¿Se imaginan que tengas que esperarte 15 años para que tengas prima de antigüedad? La respuesta es no. Toda esta información que les voy a mencionar está en su guía, la que ya les entregué. Hay jurisprudencia que nos remite en este caso al artículo 5 transitorio de la Ley Federal del Trabajo, que nos dice que no es necesario porque entonces dejas en estado de indefensión al trabajador. Y que en el artículo 5 transitorio nos dice que en este caso, cuando tengas menos de 15 años, se te van a pagar 12, y de ahí hasta 20 se te pagan 20 días, y así se van. Ahí en el artículo 5 transitorio, ¿de acuerdo? Entonces, primera respuesta, no. No nos tenemos que esperar a tener 15 años para tener una prima de antigüedad. Segunda pregunta. La segunda pregunta dice, debo de tener años completos trabajados, es decir, para que a mí me toque la prima de los 12 días, la respuesta es no. No es necesario que tengas el año completo. Trabajé, llevo 7 años, 8 meses, entonces no me van a dar prima por los 8 meses, claro que lo tienen que dar. Ojo, estamos hablando de pura prima de antigüedad. Por eso ahí en la guía decía que este es un proceso muy complejo, pero altamente entendible, el cálculo del finiquito. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Se acuerdan cuando sacamos la proporcional de aguinaldo? Algo parecido. Si nosotros tenemos un salario diario, vamos a proyectar la pizarrita. Si nosotros tenemos un salario diario de 300 pesos y tenemos 6 años con 8 meses y sabemos que por cada año me tocan de prima de antigüedad 12 días, ¿cuánto me tocará por 8 meses? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sacar un promedio. Sacamos un promedio. ¿Qué es lo que hacemos? Promedio bien sencillo. Si son 12 días y el año tiene 12 meses, ¿cuántos días de prima de vacaciones, de prima de antigüedad me tocan por 8 meses? ¿Cuánto me tocaría? ¿Por qué? Porque es un día por mes. Es un día por mes, efectivamente. Obviamente arriba son 6 por 12, 12, 24, 36, 48, 60, 72. Acá arriba son 72 días y 8. Entonces, ¿cuánto me toca? De pura prima de antigüedad, ¿eh? Estamos en pura prima de antigüedad. Nos tocan 80 días. ¿De acuerdo? Esto es pura prima de antigüedad. Si ganaba 800 pesos, digo 300 pesos,
¿cuánto le va a tocar de prima de antigüedad? Saquen su resultado, por favor. Yo ya lo tengo. Quiero escucharlo de ustedes. ¿Cuál es la prima de antigüedad de esta persona? $24,000 ¿Cómo llegamos a ese resultado? menos días y lo multipliqué por 300. 80 días por 300 pesos, efectivamente. Pura prima de antigüedad, ¿eh? No nos hemos metido a lo otro, ¿eh? Pura prima de antigüedad. Nada más. Ahora, y efectivamente son 24,000 pesos. Ahora, ¿qué pasa si tu patrón te quiere despedir y obviamente no tiene ninguna prueba? ¿Sabes qué? Ya, vete, no te quiero más aquí, estás despedido. Oiga, y mi finiquito. Y si todavía se pone de que no te voy a pagar nada porque no tengo ningún derecho, ya sabes, lo que vimos en la primera sesión. No existe un contrato, yo no tengo un contrato contigo. No hay contrato, compruébame que hay un contrato. Ya lo que dijimos, solito se está poniendo de pechito. Ahí es donde entra todo lo anterior que dijimos. ¿Qué fue lo que señalamos ahorita? Ahí sí ya entra esto que acabamos de mencionar. Por lo general te contratan y no te dicen por cuánto tiempo es. Es decir, sería por tiempo indeterminado. Entonces, aquí son 20 días por cada año de servicio prestado. Y cuando pase esto, cuando, por ejemplo, vámonos ahora otra vez a la pizarrita. Esto es solamente prima de antigüedad. Profe, Dígame. tengo una duda. ¿Y la prima de antigüedad varía, bueno, varía en el aspecto de, por ejemplo, si ellos me despiden o yo me voy voluntariamente? O sea, ¿eso no cambia? No. No Ah, cambia. ok. No cambia, no cambia. No tiene nada que ver de que yo me vaya voluntariamente y que me den lo que ellos quieran a que yo me vaya por despido y que a fuerza tenga que darme lo que marca la ley, ¿no? Va esto. Tu pregunta fue la prima de antigüedad. La prima de antigüedad no Ajá. cambia. La prima de antigüedad no cambia. No Ahora, cambia. no, la prima de antigüedad no cambia. Lo que cambia es lo que integra el finiquito. Aquí en este caso, si a esta persona, a esta misma persona, vamos a suponer que esta persona es Erika. Erika se separa de manera voluntaria y le dice, ¿saben qué? Ya me cansé. Dame mi prima de antigüedad, o sea, mi finiquito, es esto. 24,000. Esto solamente, esto única y exclusivamente es por concepto de prima de antigüedad. Nada más. Le faltan otras cosas que integran el finiquito. Ahora, a Erika le dicen, ¿sabes qué, Erika? Estás despedida. Ya, vamos, no te quiero ver aquí. Vamos, vete. Oiga, no te voy a dar nada. Aparte de esta prima de antigüedad, por lo que están haciendo y como lo están haciendo, a Erika le correspondería lo que está marcado en este artículo 50. 20 días y todo esto, dependiendo del tema. Esta prima, yo la llamo de la siguiente manera. Es una prima de antigüedad, pero por indemnización. ¿De acuerdo? Esta prima de antigüedad es una prima de antigüedad por indemnización. ¿Qué significa esto? Cuando te quieren despedir, cuando el patrón te dice, no, y ya saben que empieza a decir, solitos se ponen de pechito porque te actualizan la fracción 50, el artículo 50. Entonces, en este caso, el artículo 50 nos dice que son 20 días por cada año. ¿Cuánto le toca por esta prima de antigüedad por indemnización? ¿Cuántos días? 120 días, ¿Por qué 120 días? porque trabajó 6 años
y pues, le corresponden 20 días por cada año, ¿no? Así es. Así es. Así es. Por acá platicando con el ingeniero Adolfo, está viendo de esto. Pero sí. Efectivamente, esa es la respuesta. 120 días. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con los 8 días restantes? Se aplica lo mismo de la fracción anterior, de la fracción 1 de 50. La mitad de 8 meses, ¿cuánto es en días? Cuatro, ¿no? No. La mitad de 8 meses en días, ¿cuánto es? 120. ¿Por qué 120? La respuesta es correcta, pero ¿por qué 120? Para que todos les quede claro, ¿por qué 120? ¿Por qué la mitad de 8 meses son 120 días? Porque un mes trae 30 días y se multiplica por 4. Efectivo. 4 por 30, 120. Para que quede bien claro, sí, la respuesta es correcta. Son 8 meses y nos van a dar la mitad de esto, es decir, 4 meses. Son 4 meses. Cada mes tiene 30. 4 meses por 30 son 120 días. ¿Por qué sería la mitad, disculpe? Ah, buenísima pregunta. Porque está establecido en la misma fracción 50. Aquí está. Que si la relación de trabajo fuera por tiempo determinado, en este caso no es por tiempo determinado, pero nos correspondería la mitad. Aquí está. Nos corresponde la mitad. Entonces, en este caso, a ver, perdón. Ya me hice bolas de mí. Perdón, me disculpo. Ciertos por tiempo determinado, ya le entendí. Perdón, me disculpo. Perdón, es la proporcional de los 20 días. Perdón, es la proporcional de los 20 días. Estaba bien esto, perdón. Es la proporcional de los 20 días. Lo que tenemos que hacer es dividir los 20 días entre 12, que son los 12 meses, perdón. Ahí, corrijo mi error. Entonces son 1.6, es decir, por cada mes es 1.6. Aquí son 8 meses, 1.6 por 8, y nos daría 13.33 días. Perdón, ya corregí mi error. ¿De acuerdo? Les explico cómo hacerlo. Si por cada año son 20 días y solamente trabajó 8 meses, lo que tenemos que sacar es dividir los 20 días entre 12 meses, es decir, 20 entre 12. Estos 20 entre 12 nos da 1.6. Esto es por cada mes. Esto es por cada mes. Entonces, estos 1.6 los vamos a multiplicar por 8 y nos da 13.33 días. ¿De acuerdo? Entonces, lo que le corresponde de prima de antigüedad por indemnización van a ser 120 días más estos 13. Es decir, van a ser 123.33 días. Perdón, ahí corregí ya. 133 sería, ¿no? 133, perdón, tiene razón, 133 días. Aquí está, 133 días. Entonces, aquí ya multiplicamos 133.33 por 300. Y nos da un total. 39.999. Así es, 39.999 pesos. Esto es única y exclusivamente por la prima de antigüedad por cuestiones de indemnización. Ya llevamos 2. ¿De acuerdo? Aquí está el otro. Ahora,
ese mismo artículo 50 nos dice, independientemente, le tienes que pagar 3 meses de salario por no haber hecho bien tu procedimiento. Independientemente de lo que le estés pagando. Es decir, vamos a multiplicar los 3 meses por 30 días, nos da un total de 90 días de salario por no haber hecho bien tu procedimiento. Esto es así como que un premio extra. ¿Cuánto sería por este concepto en total? 27,000. Si multiplicamos los 90 por 300, efectivamente, nos da 27,000 pesos. $27,000 pesos. ¿Ya terminamos de sacar el finiquito? ¿Qué creen? ¿Qué creen que nos falte? Lo hicimos en la primera. Exactamente, lo hicimos en la primera sesión. La proporcional de aguinaldo. ¿Cuánto gana al mes esta persona? $9,000 pesos. ¿Cómo llegamos a la conclusión de que gana 9,000? Porque su salario diario son 300 pesos. 300 por 30 días. Exactamente. Gana 9,000. ¿Cuál es el aguinaldo ley? 15 días. 15 días. 15 días. Entonces multiplicamos 300 por 15. Son 4,500 pesos de aguinaldo. Pero, como solamente trabajó 8 meses, ¿qué tenemos que hacer ahí? Para sacar la proporcional de los 8 meses. A estos 4,500 que le... Estos 4,500 es si hubiera trabajado todo el año. No trabajó todo el año, solamente ha trabajado 8 meses. Se tiene que sacar el proporcional. Exactamente. ¿Cómo lo sacamos? Eso entre 12 y luego multiplicarlo por los 8 meses trabajados. ¿Por qué entre 12? Para que nos quede claro a todos. Por los 12 meses del año. ¿Ok? 4,500 entre 12 nos da 375. ¿Y ahora? Por 8. Por 8. Serían 3,000. Entonces, la proporcional de aguinaldo o el proporcional es igual a 3,000 pesos. Ya llevamos 4. ¿Qué nos falta? ¿Ya terminamos? ¿Qué nos falta sacar? Vacaciones. Las vacaciones, efectivamente. ¿Recuerdan cómo sacamos vacaciones? Vamos a suponer que, bueno, son 6 años. ¿Se acuerdan que hay una tablita que yo les hice que viene en la Ley Federal de Trabajo? ¿Se acuerdan de esa tablita? ¿Cuántos días le tocan de vacaciones por 6 años? ¿12? Me preguntan, me dice. Son 2 años por cada... 14, parece 14. Son 14. ¿14 todos de acuerdo? Sí, 14. Sí, son 14, efectivamente. Voy a proyectarles la tablita nuevamente para que nos quede todo bien entendidito, ¿de
acuerdo? Acuérdense que todo esto está en la guía que les mandé, en la guía que les mandé, y estos días de vacaciones van a depender justamente del tiempo de trabajo que lleve esta persona en la empresa. Es decir, en este caso, tiene 6 meses con 8 meses, digo 6 años con 8 meses, se considera que está en los 6 años, es decir, aquí está. Son 14 días de vacaciones, ¿de acuerdo? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Multiplicar los 300 por 14. 300 por 14. Muy bien, nos da 4,200. 4,000. ¿Y ahora qué tenemos que hacer ahí después, Carolina? ¿Cuál es el porcentaje de vacaciones por ley? 25%. 25%. Es decir, a estos 4,200 que tenemos que sacar el 25%. 1,050. 1,050 de vacaciones. Esto es lo que le tocaría si hubiera trabajado todo el año. Entonces, no trabajó todo el año. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estos 1,050 dividirlo entre 12. Entre 12, porque son 12 meses del año, efectivamente. Aquí nos da un total de 87.5. ¿Y luego? Por 8. ¿Por qué por 8? Son los meses, ¿no? Que trabajó 8 meses. Exactamente, son 8 meses lo que trabajó. 700. Su prima de vacaciones proporcional a 8 meses por una persona que gana 300 pesos de salario diario son 700 pesos. Aquí está. 700 pesos. 700 pesos. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto que acabamos de hacer, todo esto, es el finiquito. ¿Cuánto es el total? ¿Cuánto es por todo? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues sumar todo. Los 39,900 más los 24,000. Voy a poner esto más abajo. Más los 3,000 pesos. Más los 27,000 pesos. Más los 700 pesos. Nos da un total de 94,699. ¿Todos de acuerdo? Pero eso es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Efectivamente. Efectivamente. Dice el ingeniero, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Efectivamente. 700. Sí, 94,600, efectivamente. Ahí está. Y solamente trabajó 6 años, ¿eh? Ya ven que no se tuvo que esperar a los 15 años que nos decía. Aquí está la respuesta a su pregunta, señorita Erika. ¿Sí? Si tú te separas es esto y tu proporcional sería, yo me voy a separar por mí mismo, ok, no hay bronca. Te toca esto, te toca la proporcional de aguinaldo y la proporcional de vacaciones. Esto sería tu finiquito cuando te separas voluntariamente. Que el patrón se pone jacarandoso y de que no hagan corajes. Miren, ojo, nos está faltando algo, que obviamente ese es un dato ambiguo. Y les digo cuál es el dato que nos está faltando.
Vamos a suponer que a la señorita Mariela la intentaron despedir el 29 de enero. Hoy 29 de abril le dicen, tu patrón no lograste acreditar el despido de Mariela, entonces te condeno a todo esto. Este tiempo que Mariela no estuvo trabajando se consideran salarios caídos o salarios vencidos. Entonces, también le tenemos que agregar, es decir, de enero a febrero es 1, marzo 2, abril 3, es decir, 90 días más de salarios caídos, es decir, aquí ya teníamos cuánto era de 90, son 27,000 pesos. A estos 94,000 le tendríamos que agregar sus 27,000 pesos. Por eso les decía que es un dato ambiguo, porque no sabemos cuánto va a tardar. Por eso, como nos platicaba nuestra compañera Alejandra al principio, se crean estos centros alternativos. Una pregunta, dígame. Por ejemplo, bueno, a mí, bueno, sí fue como un despido porque cerraron donde yo trabajaba. Pero me dijeron que pues como no había dinero, porque era un restaurante, que no había dinero, porque vivíamos de turismo, me iban a dar una gratificación por los años que yo estuve con ellos. Entonces solo me dieron 30,000 pesos. Yo estuve 7 años, 8 meses. Pero como quedamos como en un acuerdo que ellos iban a volver a abrir y iba yo a seguir con mi empleo, y abrieron y ya no me dieron el empleo. ¿Puedo yo hacer algo para que me paguen lo justo o ya no puedo? Sí. La respuesta es sí. Después de que te despiden de manera injustificada, puedes reclamarlo hasta después de un año. En este caso, ¿por qué? Hay términos que te marca la ley para antes de que te prescriba o te caduque un derecho, dependiendo la circunstancia. Pero cuando se trata, por ejemplo, no sé si viste que una de las causales es que el patrón te haya engañado a ti en las condiciones de trabajo. Es decir, te dijeron que tú ibas a estar en una computadora y ahora te tienen trapeando. Pero después de 3 meses tú no te quejas, o sea, tú no vas a la junta, se toma como que lo estás aceptando. Ahí te dice que son 3 meses. Aquí en este caso tienes un año. Todavía lo puedes hacer. Oiga, ya profe. un año, ya no puedo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasó eso? El año pasado, Abril, todavía estás en tiempo. Todavía lo puedes hacer. ¿y a dónde tengo que ir para hacer Buenísima pregunta, buenísima pregunta. Nos lo decía nuestra compañera Alejandra, ahorita los centros alternativos de solución de conciliación y arbitraje, o comúnmente, ahora ya tienen otro nombre, pero comúnmente lo seguimos llamando las juntas de conciliación y arbitraje. Yo lo que te recomiendo es, no sé de qué ciudad nos estés acompañando, pero googlea, bien sencillito. Te lo voy a escribir aquí en el bien sencillito, STPS. Bueno, yo estoy aquí en Tuxpan, Veracruz. Ah, pues de hecho ahí la tienes bien cerquita. Pero yo estaba laborando en Cancún, Quintana Roo. Ah, ok. Es que ahí sí tendrías que hacerlo en la Junta Local de Cancún. Ahí sí, porque es la competencia. Ahí sí es competencia. Sí, pero tendría que ser a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ahí está establecido. Ahora lo buscan así y se siguen llamando, bueno, la gente coloquialmente lo sigue llamando juntas. De hecho, como nos decía nuestra compañera Alejandra, pues ahora tienen otro nombrecito, pero la gente le sigue llamando juntas. Y ahí te dan estos medios alternativos, ¿sale? Un consejo, y es consejo que les doy a todos mis alumnos, principalmente a los de administración, porque les digo que si tú no sabes hacer un procedimiento de despido, pagas todo esto, ¿eh? Entonces, yo les recomiendo que en ese caso, ustedes, cuando vayan a despedir a alguien,
tengan todas las pruebas, todo, si tienen cámaras, todo, las testimoniales, porque si no, yo así como se los digo a mis alumnos, se los digo a todos. Por la bonita cara, ante la junta, no sirve. Ahí necesitas llegar con pruebas. Entonces, en este caso, cuando cerraron el restaurante, hay algo que se llama concurso mercantil o quiebra y suspensiones de pagos. Una de las obligaciones de las corridas financieras, para aquellos que no me entiendan que es una corrida financiera, es una proyección que tú haces de tu negocio y te das cuenta cuáles son tus metas que tienes que cumplir y cuál es tu proyección de gastos que debes de hacer. Muchas personas, muchos emprendedores, de hecho nos lo decía nuestra compañera Lisbeth en el speech inicial de la sesión 1, olvidan y omiten los salarios. En este caso, no sé cómo es que aparece como Meninos Merinos, no sé cómo te llames, perdón. Giselle. Ah, perdón, Giselle. En este caso, Giselle, no era tu bronca, ¿eh? No era tu bronca. Porque dentro de la proyección de la empresa está justamente hacer la proyección de los salarios. Consejo para todos los emprendedores de este seminario. En sus corridas financieras, es decir, sus proyecciones de gastos, primero métale a las contribuciones, es decir, impuestos, derechos. ¿Sí? Enfóquense en pagarlos. Después, los salarios. Proyecten, ya les dije, mínimo, que no sería lo idóneo, que lo idóneo serían 6 meses, pero mínimo 3 meses. Los salarios. Es decir, ya tengan los salarios de sus empleados allí en la caja. Ya tengan ahí en su caja las liquidaciones de sus salarios, de sus empleados. Ya los tengan contemplados. Siempre debe de haber esos activos y esos pasivos, obviamente. Entonces, Sí, pero yo firmé una hoja, pero creo que decía, la hoja me acuerdo decía que era una ayuda que ellos me habían dado. Mira, luego Nunca se dijo finiquito ni nada lo que yo firmé. Bueno, es que lo que te manejan no necesariamente tiene que decir finiquito. Ahorita lo platicaba aquí con el ingeniero Adolfo. A veces es mejor un buen arreglo que un maltrato y que siempre es bueno tener a un abogado cerca. ¿Por qué? Porque no necesariamente tiene que decir finiquito. A lo mejor ahí siempre lo ponen en la parte final, dice, y por la presente me desisto de toda acción presente o futura en contra de, o me doy por, o sea, sí, me doy, no, a lo mejor no te ponen liquidada, me doy por satisfecha en todas mis pretensiones. Entonces ya no podría hacer nada si dice eso. Sí, porque ahí ya no, porque ya tú te estás desistiendo. Ahí te estás desistiendo. Lo que tendrías que hacer es iniciar un proceso, obviamente citarlo, tendrías que trasladarte allá. Si en su momento tuviste que haberlo hecho allá. Lamentablemente, te soy muy sincero, te reitero, lamentablemente sí sería más complicado, porque si hay una hoja en la cual tú estás firmando, pues de conformidad, se podría manifestar violencia durante la firma. Son parte de nosotros los abogados lo conocemos como los vicios en el consentimiento. La violencia, el dolo, el error, son parte de los vicios del consentimiento. Pero exactamente las letras chiquitas, diría su compañera Isa, que incluso ahora legalmente ya no debe de haber letras chiquitas también. Ya hay una jurisprudencia que no dice que no debe haber letras chiquitas. Es más que nada el contexto. Es más que nada el contexto. Una cosa que sí debieron haber hecho es darte una copia de eso. No me la dieron. Pero porque pues, ahí en teoría, tú fuiste quien llevó esa hoja. Ellos debieron haberte dado por lo menos una acuse de recibo. Porque ellos van a manejar, no, ella llegó con esta hoja y la firmó aquí y dijo que ya se desistía. Eso es lo lamentable. Sí firmé, pero creo que sí decía algo así que yo estaba conforme. Pero ahí me engañaron porque, sí, bueno, ya eso no estaba escrito porque me dijeron que yo iba a tener mi empleo abriendo, que yo iba a seguir siendo empleada. O sea, y abrieron y no me contrataron de nuevo, ya no me contrataron. Ahí lamentablemente eso lo manejan como algo optativo, por decirlo de alguna manera. No hay una obligación intrínseca, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es un convenio
y lamentablemente convenios entre particulares no tienen efectos jurídicos. Pero cuando se manejan por cuestiones de desistimiento laboral, ¿qué crees? Ahí sí. Entonces la ley, en ese caso, desprotege al trabajador. En ese caso, pues lamentablemente, te lo digo con toda la pena del mundo, sería muy difícil que pudieras lograr algo en este momento. Sobre todo por el transcurso del tiempo que ya puede haber ya prescrito la acción. Bueno, pues ahora ya aprendí, ya no me lo vuelven a hacer. Ya tienes tu guía sobre todo. Te reitero, todo este material ya lo tienen ustedes, ¿eh? Todo este material ya lo tienen ustedes, ¿de acuerdo? Entonces... Sí, gracias. No, al contrario. Entonces, todo esto es lo que forma parte del finiquito. Dígame, tenía arriba su manita hace ratito, Erika, si mal no recuerdo. Ah, sí, profe, iba a hacer la misma pregunta que hizo la compañera. Lo que pasa es que yo también estuve trabajando un tiempo, pero me salí voluntariamente porque iba a entrar pues a estudiar. Pero ahorita me estoy dando cuenta que lo que me dieron de finiquito, de aguinaldo, o sea, realmente no es ni la mitad, creo, de lo que me correspondía haber recibido. Yo firmé una hoja, obviamente, de que estaba renunciando voluntariamente, pues hice todo mi proceso de salida. O sea, pero la pregunta era la misma que hizo la compañera, pues realmente yo creo que ya no se podría hacer nada porque pues me estoy deslindando, me estoy aceptando lo que ellos me están dando. Bueno, Solo que en su momento, mande. No, adelante. Solo que en su momento pues no me dijeron cuánto me iban a dar, no me dijeron cuánto me correspondía. Me dijeron, no, pues firma aquí, pon tu huella y pues ya tal día vienes por tu... Tal día te van a depositar a tu cuenta y tal fecha vienes a... Eso es ilegal. De acuerdo a la misma ley federal de trabajo, eso es ilegal. Que no me digan cuánto es lo que me van a dar. Sí, eso es ilegal. Eso es totalmente ilegal. Lo que hubieras hecho es en la misma decir, bueno, ¿saben qué? Mejor en la junta me pagan. Miren, algo que antes de iniciar este seminario, una semana antes aproximadamente, se contactó una alumna que incluso está en este seminario, no voy a decir quién es, y me comentaba que tuvieron un problema por ahí. Las asesoré por otra cuestión que tenía que ver primero con una índole penal, pero que al final repercutía en la índole laboral. Y para no hacerles el cuento largo, pues la patrona, porque es mujer, se ponía así como que muy jacarandosa, y ella como es alumna y ha llevado 2 cursos de esta asignación, justamente de estos temas, cuando entró a hablar con la patrona primero estaba obviamente así como que muy altanera en este caso con la suegra de esta alumna. Pero cuando entró ella y ella le empezó a hablar de que del finiquito y que del salario diario y de la patrona se quedó así como que... Y incluso le pagó unas recetas. Entonces, el punto es el siguiente. Este seminario tiene la finalidad de que ustedes, como lo decía Liz al principio en su discurso, no es que se vayan peleando con todo el mundo, de esto no se trata. Simplemente, en términos bien coloquiales, que no los anden chamaqueando. ¿De acuerdo? Porque incluso ya vieron que... nuestros derechos. Exactamente. Porque como ya vieron, si no entrega factura, no te entrega comprobantes de pago, tu patrón es una multa para él. ¿Por qué? Porque te tiene que dar el pago con el salario diario integrado, que ya vimos en la clase número 1. Y el salario diario integrado, obviamente, es más hormón. A mí nunca me dieron nómina. Ahí está. Pero ahora ya saben que es una obligación y que te paguen el salario diario integrado. Porque ya van incluidas ahí las prestaciones. ¿Se acuerdan que lo sacamos en la primera sesión? Y que está en su guía de cómo sacar el salario diario integrado. Esta es justamente la finalidad de esto. Y de verdad, por lo que escucho, espero que este seminario haya sido bastante enriquecedor para ustedes, sobre todo que hayan podido ampliar sus conocimientos. Aquí había puesto, bueno, lo que incluye el finiquito, que ya lo acabamos de resolver. Y habíamos puesto un ejemplo, pero bueno, resolvimos ahorita otro, que este sería exactamente lo mismo. Él se separa de manera voluntaria. Bueno, ya la pregunta que nos decía su compañera Erika, que ya no tuvimos que llegar al caso de Juanito Costilla, porque Erika ya nos hizo la pregunta. Ya resolvimos esa parte.
Y esta de Estela Peña, pues ya lo resolvimos también cuando metimos lo de los 3 meses y todo eso. ¿De acuerdo? Entonces, si a ustedes les dice un patrón o el administrador del patrón, no, en el 162 dice que debe de tener 15 años. No es cierto. Ahí en su guía vienen los artículos y viene la jurisprudencia, donde te dice, no es cierto que debo de tener 15 años. ¿Cómo no? Ahí está en la ley. ¿Cómo no? Ahí está la jurisprudencia. Y le reitero, no es que se anden peleando, no es que se vayan a pelear, es que simplemente defiendan sus derechos. Eso es lo único que se pretende con este seminario. Si ustedes gustan, incluso por ahí estaba haciendo una actividad con mis alumnos de administración, incluso hay algunos que están en este momento, en el cual se les enseñaba el proceso administrativo de despido, el cual es un procedimiento, a ver quién está, señorita, pues señorita Erika, ¿me escucha, señorita Erika? Sí, profe, sí la escucho. Señorita Erika, ¿es tedioso el procedimiento de despido? Demasiado, profe. No es nada más así de decirle, Alejandra, estás despedida. No. ¿Sí? Todo tiene que ir respaldado con artículos, testimonios, evidencias. Realmente sí es bastante tedioso. No digo que sea complicado, pero pues sí lleva sus, pues su tiempo y pues más que todo tiene que estar pues bien hecho. Si ustedes gustan, muchas gracias, Erika. Si ustedes gustan, de verdad, sobre todo porque, por ejemplo, escucho que preguntan y que tienen esas dudas, de verdad, si ustedes se quedaron con dudas, me da mucho gusto, no porque los haya dejado con dudas, sino porque los estoy dejando justamente con más ganas de aprender. Si ustedes tienen esa intención, yo no tengo ningún problema y si quieren nos organizamos en unos días más adelante y les puedo dar una clase justamente de cuál es el procedimiento administrativo para que vean que todo tiene que ir respaldado con los compañeros que están estudiando live, pues bueno, ya lo vimos incluso durante 3 semanas y yo se los doy sin ningún costo, créanmelo, no tengo ningún inconveniente con eso. La intención es que ustedes... A mí me parece muy bien. Yo se los doy Sí, sin porque ningún están muy problema. interesantes los temas, muy interesantes. No, yo se los doy. Gracias. Pues, sería gratis para todos los que están ahorita en el curso. Sería gratis para todos ustedes, sin ningún problema yo se los proporciono. Y créanmelo que la intención es que se queden siempre con un poquito de conocimiento más. Esa es la intención. Pues creo que aquí es donde finalizamos nuestro seminario.